Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. En más de una ocasión nos ha acompañado el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor. Él es el responsable de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen. Nos gusta cuando viene a este programa porque nos cuenta el detalle de operaciones que se llevan con éxito, hasta donde puede contar, las que se están investigando. No nos las puede contar, pero quizás dentro de unos meses pueda volver a contárnosla. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, espero que se oiga bien. Te escuchamos estupendamente y además teníamos muchas ganas porque, como muchos medios de comunicación, nosotros obviamente también, pues dimos buena cuenta de esa operación que llamó mucho la atención, saltó a los titulares de la prensa generalista, no tanto, y no me refiero a los ataques que se producían en grandes empresas del IBEX, ¿no? Que además hubo una semana en la que parecía que cada día teníamos una noticia, sino en la resolución de una operación que concluyó con la detención de 2 personas que estaban implicadas en más de un centenar de ciberataques, precisamente a algunos de administración pública y otros de entidades privadas. Pablo, Mónica, si recordáis, dijimos, a ver si podemos traer a Juan al programa y que nos cuente un poco, pues no solo la operación, sino lo que decíamos al principio, las lecturas que ellos desde la Unidad Central Operativa, desde esa unidad de delitos telemáticos hacen, porque de todo se aprende. Yo no sé si Juan, que nos cuentes un poco el resumen de esta operación que terminó con la detención, fíjate, además de un actor conocido como Guardia Civil Ex, que era paradójico, parecía que estaba como desafiando más incluso si cabe a la propia Guardia Civil, Juan. Sí, bueno, yo lo que sí deciros que fijaros lo primero que nosotros el foco no nos lo puso el NIC, sino el NIC generó pues la atención de muchos colaboradores que fueron un poco los que nos fueron avisando, ¿no? Oye, existe este perfil, ¿vale? En redes, en los típicos mercados del cibercrimen, donde están haciendo público la venta de datos, ¿vale? No solamente la venta de datos, también importantísimo, la venta de accesos a sistemas, como puede ser la venta de accesos a la red SARA, que todos sabemos que la red SARA, ¿no?, es el anillo de comunicaciones de la Administración General del Estado, bueno, de todos los niveles de la Administración Pública, mejor dicho. También vendían puntos de acceso con privilegios de administración, ¿vale? Y además, este tipo de grupos, ¿no? Muchas veces cuando me preguntan también qué es esto de los actores, ¿no? Es verdad que los actores de amenaza se ha utilizado muchas veces para denominar principalmente a esos grupos organizados que venían del ámbito de las antiguas repúblicas soviéticas o muy vinculadas con los rusos, los chinos y los iraníes, pero en este caso lo que estamos viendo esos son grupos organizados, muchas veces no sabemos si son 1, 2, 3 personas o 100 personas, y que utilizan, pues como también nosotros contábamos un poco en los medios de comunicación, que usan más de 10, 15 identidades diferentes en los diversos mercados del cibercrimen, pues para interactuar con el resto de la comunidad, ya sea para reivindicar algún tipo de incidente, para vender datos, para vender todo aquello que tenga valor, como puede ser eso, un acceso a la red SARA con privilegio de administración, que fue lo que estaba vendiendo cuando lo detuvimos en un instituto en una ciudad de España. Mónica, tú recuerdo que nos contaste en detalle, nos explicaste cómo se produjo la operación, lo recuerdas igualmente. ¿Qué le preguntarías a Juan de esa operación? Pues desde luego que es muy interesante. Primero, la enhorabuena, ¿no?, por este tipo de operaciones, esta y otras también recientes, porque implican muchísima coordinación, muchos recursos, muchas horas, ¿no? Y ha sido interesante esto último que decías, ¿no? Después de esta operación y de otras tantas, Juan, ¿dirías que hay algún tipo de perfil que se pueda asemejar o que podamos decir un perfil típico de ciberdelincuente en España, o es imposible porque en función de cada operación es diferente? ¿Más joven, más experto, más inexperto? Bueno, yo creo que sí, que a lo mejor sí que estamos viendo un perfil, ¿vale? Lo que estamos viendo, por ejemplo, en un segmento
¿vale?, de la sociedad, que a lo mejor abarca desde los 15 años hasta los 30 años, ¿vale? Ya tenemos ahí pues un grupo maduro de personas que tienen altos conocimientos en el ámbito de la ciberseguridad y que lo están utilizando con una finalidad delictiva, principalmente pues porque los beneficios económicos, las ganancias económicas son muy altas. Y digo 15, ¿por qué? Pues porque hemos tenido algún caso, que además lo hemos detenido, que ya con 15 años tenía obsesión en hackear la red de la Guardia Civil, ¿vale? Y en el famoso Genesis Market, que era uno de los principales mercados de cibercrimen que había en la dark web, que se tiró abajo hace un año y pico, él tenía obsesión interactuando con los administradores del foro por conseguir credenciales, ¿vale?, de la red de Guardia Civil, porque les explicaba a los administradores que su objetivo era hackear la red de la Guardia Civil. Por eso pongo el tope en los 15 años, pero es verdad, estamos empezando a tener ya un grupo dentro de esa franja de la sociedad española con una madurez ya suficiente en el ámbito de la ciberseguridad, muy activos, y que obtienen ganancias económicas importantes y por eso están focalizados en este ámbito. Pablo. ¿Y dirías, Juan, que es un poco ese modus, el dinero, el objetivo económico lo que les mueve principalmente? Totalmente. Además, fijaros que casi todos los informes que estamos viendo últimamente, el otro día, por casualidad, me puse a repasar el último informe de amenazas que publicaba la Agencia Europea de Ciberseguridad. Un gráfico que me gustaba mucho porque me mostraba las distintas autorías y los tantos por ciento, y es que te está diciendo que más del 98% de los incidentes que conoce NISA también, que son más del ámbito de la ciberseguridad propiamente dicha, todos tienen motivación de obtención de ganancias económicas. Y una cosa a destacar también que me ha llamado la atención en este caso son dos. Uno, que por lo visto se ha detenido a una persona, estaba en Asturias, la otra en Sevilla, o sea que había una distancia bastante fuerte y aún así se coordinaban. Y la otra era preguntarte, además de este hecho, que sí es habitual ver estas distancias y esas coordinaciones, si se ha colaborado con otras agencias, otros organismos de seguridad o de inteligencia en esta operación. Bueno, sí es verdad, la distancia se conocían y se conocían en el mundo físico, o sea que quedaban, el uno iba a verle al otro y había bastante afinidad. Luego, tecnológicamente también eran muy complementarios. Lo que sabía hacer el uno no lo sabía hacer el otro y por eso se complementaban. Y sí, lo que estamos haciendo a día de hoy es muchas colaboraciones, sobre todo con Estados Unidos y con Europol, ¿vale? Porque con todas estas operaciones que veis, que son bastante habituales, de que se ha tirado abajo infraestructuras, ¿vale?, vinculadas con el cibercrimen, en muchas de esas infraestructuras hay rastros, ¿vale?, ese rastro digital que va dejando la actividad delictiva, ¿vale?, que nos permite a nosotros pues abrir nuevas líneas de investigación para tratar de desanonimizar a esos actores nacionales, ¿no? Entonces, ya es muy raro que no lleguemos a una investigación y que no pidamos colaboración, o al revés, o que no nos lleguen peticiones de colaboración, ¿no? Oye, Juan, uno de los aspectos que también llama la atención de esta operación es que los ataques se dirigían tanto a instituciones nacionales como internacionales. Yo no sé si eso también a vosotros os ha puesto en la pista de que quizás sea más sencillo pues entrar en organismos institucionales de otros países y pedir allí el rescate para la liberación o la venta, que hacerlo en España y quizás, bueno, pues entorpecer esa investigación. ¿Cuáles son los aspectos que más os han llamado la atención? Porque, como decía yo al principio, seguro que de todas las operaciones sacáis algo nuevo, ¿no? Y algo diferencial que ponéis en el checklist para las próximas operaciones, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que os ha llamado la atención, Juan? Bueno, en este caso yo creo más la parte internacional es algo que siempre se ha dicho, lo dicen desde las empresas de ciberseguridad, lo decimos nosotros, ¿vale? El lenguaje es un vehículo de comunicación muy importante y está acercando a la comunidad de los ciberdelincuentes nacionales, pues con toda la comunidad latinoamericana. Y es un poco lo que hemos visto. En la parte internacional de los ataques era muy focalizada, ¿vale?, en objetivos de Latinoamérica, porque ellos mismos ya tenían lazos con otros grupos de cibercrimen de esos países. Y al final,
Esto lo que te viene a decir son comportamientos, yo creo que son comportamientos muy normales, que son las propias dinámicas sociales, en este caso de Internet, que están muy vinculadas sobre todo a comunidades iniciales de videojuegos donde todos se juntan y todos hablan, ¿no? Que hemos visto los blogs y tal, ¿no? Pues lo mismo, pero en este ámbito más de la ciberdelincuencia o muy vinculada con la ciberseguridad. Van aportando cada persona o cada grupillo va aportando esas capacidades que tiene pues para lanzar ataques según la oportunidad o el momento, o si hay una situación que llama la atención. Muchas veces muchos de los ataques es pues porque se ha puesto el foco de la opinión pública en un ámbito concreto, en una administración concreta, y van todos, ¿no?, a atacar por lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que es un poco el resultado de esas comunidades, sobre todo principalmente, lo estamos viendo, que juega a día de hoy un papel dinamizador y estructural de todos estos grupos, que es Telegram, principalmente. Es verdad que luego vemos actividad en Discord, ¿vale? Jabber, por ejemplo, es más de las comunidades ya mucho más avanzadas y principalmente vinculados con los grupos de cibercrimen rusos, ¿vale? Pero a día de hoy Telegram es ese instrumento, ¿vale?, que dinamiza estos grupos, que dinamiza la relación entre todas las personas que tienen esa motivación vinculada con obtener ganancias económicas y cometer, lógicamente, delitos, pero también sirve para estructurarles, para organizarlos, ¿vale? Y da igual si uno es de un país o de otro, lo que les une es el lenguaje. Y luego ya el resto le dice, oye, pues yo estoy en México, yo estoy en Brasil, o yo estoy en Chile, pero ya se unen y ya generan esa cohesión como grupo, la confianza y los ataques. Mónica. Es interesantísimo, bueno, porque, Juan, como ya sabes, hace unas semanas pues se habló de Telegram, ¿no?, de la posibilidad incluso de bloquearlo para los usuarios, precisamente por este tipo de actividades delictivas que se cometen ahí. Estabas hablando de que se organizan, les une el lenguaje, pero ¿qué es lo que tiene esta plataforma que la utilizan para esto? Porque podrían utilizar cualquier otra, dark web. ¿Es por la simplicidad o porque es muy usada? Porque hay muchas aplicaciones que tienen características muy similares, ¿no? Pues yo creo primero por el volumen de usuarios que tienes. Bueno, primero es por el anonimato que se tiene en Telegram. Ya lo sabéis, los responsables de Telegram, que son los dos rusos, me parece, que viven en Dubái, además, no colaboran con la investigación criminal, principalmente. Esa es la característica principal. La segunda, pues, es la facilidad que tiene de uso y la funcionalidad y la amigabilidad, a lo mejor, en el uso de la herramienta, y además que concentra un volumen muy grande de usuarios. No son como aplicaciones residuales, ¿no? Que a lo mejor esas otras aplicaciones, muchas veces cuando se llega a un acuerdo y se quiere trabajar en un ámbito concreto, muchas veces dan el salto y saltan de Telegram a otra aplicación que a lo mejor les pueda aportar una seguridad más robusta, ¿no? Pero el gran foro, el gran espacio de comunicación, de buscar y de encontrarse, de hacer amigos, de socializarse dentro del ámbito delictivo, es Telegram. Oye, Juan, en más de una ocasión desde que comenzamos el programa siempre poníamos ese ejemplo, ¿no?, de cómo se iba aumentando la cultura de ciberseguridad, y siempre poníamos el ejemplo aquello de las campañas de tráfico que se hacían, ¿verdad?, y cómo al final la gente pues acabó poniéndose el cinturón de seguridad. A pesar de todo, hay gente que todavía no se pone el cinturón de seguridad, pero son los menos. Después de este tipo de operaciones, donde se ve un poco el registro, ¿no?, de entidades que han sido vulneradas, que han sido atacadas, vemos que hemos mejorado en cultura de ciberseguridad, pero que todavía falta pues mucho camino por recorrer en la securización de estos entornos, tanto de empresas públicas como de instituciones públicas, como de empresas privadas de primer nivel, que aunque sin duda alguna ponen cifras de inversión muy elevadas en ciberseguridad, todavía sigue siendo vulnerables, ¿no? ¿Cuál es un poco la reflexión que haces cuando das cuenta de todos los sitios que han sido vulnerados, ¿no?, por los responsables de pues estas operaciones que por fortuna acaban en buen puerto? Pues mira, lo que estamos viendo también muchas veces, o a lo mejor la parte más débil de la cadena,
casi los últimos, casi todos, se puede decir casi todos, alguno a lo mejor no, pero también, ojo, casi todos los incidentes que hemos conocido, incluido, por eso decía, a lo mejor no, pero también hasta la famosa venta de los 54 millones de registros de vehículos de la base de datos de la DGT, casi todos tienen afección sobre un tercero, ¿vale? Que pertenece a la cadena de suministros del propietario de la información, ¿vale? Eso es lo que estamos viendo mucho. ¿Qué es lo que, al final, qué es lo que significa? ¿Cuál es mi reflexión? Que muchas empresas, para abaratar costes, ¿vale? Están subcontratando la gestión de sus datos, la gestión de sus servicios a subcontratas, ¿vale? Que como lógicamente a subcontratarlo, pues lógicamente la caída de los precios, ¿vale? Hay una caída de precios y ¿dónde va a ahorrar quien ha ganado el concurso en la gestión de ese servicio? Pues va a ahorrar costes sobre todo en seguridad, que esto pasa también en el ámbito de la seguridad privada, ojo, o de la seguridad física, ¿no? Si yo subcontrato la gestión de la atención al cliente, ¿vale? Las empresas en una tercera, pues lógicamente los costos van a ser mucho menores y la empresa subcontratada, que es la famosa vulnerabilidad en la cadena de suministro que tanto se ha hablado, ¿no? ¿Vale? O nos encontramos, ¿no? Nos encontramos a entidades que firman acuerdos confiables de acceso a bases de datos que luego ceden a un tercero su acceso para que les gestione el acceso y que a su vez, pero esa empresa, ¿vale?, es de dudosa reputación. También lo hemos visto, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues muchos de los orígenes vienen por ahí, de terceras empresas que se han visto afectadas y no la empresa en particular. Estamos hablando del Banco de Santander, estamos hablando de Endesa, estamos hablando de los últimos ataques que se han hecho públicos. Casi todos tienen un componente de un tercero que ha sido el que verdaderamente se ha visto afectado, ¿no? Eso por un lado. Y luego por el otro, que es mi queja, mi gran queja, pues muchas veces las empresas les cuesta mucho reconocer el incidente, ¿vale? Porque todo el mundo tiene miedo. Tiene miedo desde el último informático hasta el responsable de la dirección o del departamento, hasta la propia empresa que se asusta y tiene un miedo tremendo por cómo le puede afectar la reputación, ¿vale? Yo recomiendo encarecidamente que cuanto antes se haga público es mejor, y siempre ir de cara, como hizo el Banco de Santander, que hizo la comunicación, ¿vale? Fue bastante valiente en hacer la comunicación y presentar la denuncia, pues es muy importante, pero muchas veces nos vamos a las empresas y son muy reacias en decirnos la realidad, nos la dan edulcorada, porque tienen miedo de reconocer pues que ha habido pues eso, un pequeño error o ha habido alguna gestión que no debieran, pero también internamente, a lo mejor buscando que internamente no haya un cabeza de turco, por decirlo de alguna forma, ¿vale? O otras veces, por ejemplo, otras veces hemos solicitado, otras veces lo que hemos visto, a ver cómo lo digo para que me explique bien, otras veces cuando hemos querido participar en la auditoría, nos hemos encontrado que los registros, ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Oye, ha quedado registrado que el malo se ha logueado en distintos sistemas informáticos dentro de la red de la empresa, ¿no? Cuando hemos pedido los registros, nos los han dado, pero ha quedado una IP privada porque era el proxy o el firewall, la IP del firewall por donde pasaban las comunicaciones del malo, ¿no? Y cuando hemos pedido los registros del proxy de acceso, la de la VPN o del firewall, nos responden que no, que de ese dispositivo que no suelen guardar registros. Entonces digo, entonces ¿para qué guardáis? Si internamente, si guardáis los registros del tráfico de la red interna, está muy bien porque vais a ver desde qué ordenadores de la red interna alguien se ha logueado o ha podido hacer. Pero si esperáis que el riesgo venga de fuera de la empresa y no guardáis los registros, pues entonces
para qué tienen montado todo el sistema, ¿no? Pues eso Pablo. es un poco lo que... No, estoy totalmente de acuerdo con Juan, que muchas veces... Cadena de pues, suministro y poca cooperación. Mira que siempre hemos reivindicado, ¿no? La importancia de la comunidad, ¿no? Pero muy interesante las reflexiones de... Y que no se tiene claro cuáles son los registros que deben de guardar, qué log tienen que guardar ante ciertos incidentes, ¿no? A lo mejor internamente lo tienen todo controlado para cuando un usuario, un trabajador se loguea, no se loguea, entra o sale. Pero a lo mejor del tráfico que tienen externo a la red, pues no lo guardan, porque les ha generado mucha información y pesa mucho y tienen que invertir bastante en guardar los logs de ese tráfico, ¿no? Pues eso también nos ha pasado últimamente, ¿eh? Y yo también añadiría, yo creo que a veces también hay un poco de miedo a lo que tú decías, Juan, a comentar todo este tipo de pues quizás vergüenzas internas que pasan muchas en casi todas las compañías y que, pues bueno, pues cuesta mucho de confesar porque al final, oye, pues es que el presupuesto es el que es, el presupuesto es limitado y muchas veces, pues por falta de presupuesto, otras veces más, pues por igual por un poco de negligencia o por no tener un expertise técnico que te permita hacer estas salvaguardias, pues es donde se pierde esta información tan necesaria. Pero bueno, yo quería cambiarte un poquito y preguntarte, porque hemos estado hablando antes del perfil de los atacantes y de pues si tenían una edad concreta, etcétera. Y quería preguntarte desde tu punto de vista si crees que hay algo que se puede hacer para que los jóvenes no vayan cayendo en estas conductas delictivas. O sea, ¿qué les podemos decir para que en lugar de meterse un poco, como diríamos, en el formato Star Wars, en el lado oscuro, se vengan un poco más al lado claro de la defensa y de la protección? Me haces una pregunta que tú ya sabes la respuesta. pero que además que estoy totalmente de acuerdo. Claro que sí. Si al final para trabajar en una empresa les piden certificaciones y esas certificaciones cuestan una burrada muchísimas veces, ¿vale? Pues falta invertir en esas certificaciones. Por ejemplo, el gobierno puso en marcha la FP de ciberseguridad, que yo creo que es fantástica, pero hay que invertir, hay que poner recursos. Esa es una buena vía de comienzo, sobre todo para esos chavales que tengan esas titulaciones oficiales del sistema educativo. Y ya te aseguro yo que hay un montón de institutos a lo largo de todo el territorio nacional con unas ganas locas de poner en marcha las FP. Nosotros en particular hemos participado en 3, una en Galicia, otra en la Comunidad de Madrid y otra en la Comunidad de Castilla-La Mancha, por parte de Guardia Civil, dando las asignaturas que tenían que ver con la gestión de las evidencias electrónicas, la cadena de custodia y tal. A mí me parece fantástico y a lo mejor buscar esa certificación a nivel nacional que sirva para que también las empresas contraten a los chavales y que no se vayan a las famosas certificaciones de 7.000-8.000 euros, ¿no? Que a lo mejor esas son las que luego te va a pagar la empresa. Encantada además la empresa, ¿no? Sí. Exacto. Pero tener una primera, yo creo que quizás es muy interesante. Claro. Ahora eso, por contra, tienes que en el ámbito de las estafas, que es el 90 y pico % de la actividad delictiva, se obtiene mucho dinero, muchos beneficios. Ya hemos visto las cifras que se manejan. Mónica. Claro, y ahí está uno de los problemas, ¿no, Juan? Y aquí pues nos tenemos que acordar y recordar una operación que además es muy reciente, que la conocíamos este fin de semana, también una operación conjunta entre la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, también deteniendo a un ciberdelincuente, en este caso por un caso concreto de robo de información de más de 37.000 clientes de una empresa de energía, pero es que es reincidente, ¿no? Si no están mal las informaciones, se trataría del viejo conocido Alcasec, que de viejo no tiene nada, porque estamos hablando de un veinteañero que ya lleva unos cuantos años haciendo de las suyas. Sí, pero fíjate cómo estamos hablando que el incidente, estamos en el 24, si no me equivoco, es un incidente del año 2022, ¿vale? Porque es el incidente... en esas fechas, ¿vale? Él realizó una serie de actividades, supuestamente, entre otras, el tema de Holaluz, el tema del punto neutro del Poder Judicial, ¿vale? El tema de Telefónica también con el robo de las configuraciones de los routers, ¿vale?
todo eso lo hizo desde la misma infraestructura y con el mismo modus operandi en el mismo espacio de tiempo. Pero lo que pasa es que lo estamos juzgando a 2024, que ha cambiado tanto, incluso él ya ha pasado por muchos tribunales, él además reconoce que ya no está en este ámbito, pero bueno, también la respuesta en la investigación criminal, las respuestas generalmente, tanto judiciales como de la actuación policial, suelen ser muy lentas, ¿no? Pues yo creo que es un buen ejemplo para ver cómo nos tenemos que actualizar todos para dar una respuesta más en tiempo y en forma para que no pase esto, ¿no? Que estamos ahora valorando un hecho del año 2024, un hecho del año 2022 en el año 2024, y a mí me parece eso ya que es excesivamente antiguo, ¿vale? Por todo lo que ha pasado desde entonces. Oye, Juan, y un poco volviendo al principio, hablábamos de talento, hemos hablado hace un instante de que no se nos desvíe ese talento, pero de la necesidad que hay, ¿no?, de cubrir, porque esto es no es que sea un problema que vaya a más, es que el mundo va a más digitalización, y cuanto más conectado está el mundo, bueno, pues los problemas derivados de la digitalización se multiplican, ¿no? Y se necesitan más manos. Las necesita la empresa privada, pero también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, me figuro, Juan. Sí, exactamente, pero para poder tener manos, ¿no? Antes de tener manos y poner manos en la masa, lo que necesitamos, que esto para mí es, ¿no?, en los conceptos estos que utiliza en las Fuerzas Armadas, en la estrategia, ¿no?, hablan de lo que se llama el centro de gravedad, que es eso que impulsa y afecta ¿vale? Y afecta a toda la estrategia, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Vale? Pues el centro de gravedad en este ámbito concreto es la inteligencia, es la información, mejor dicho. Es la información, los datos que generan la actividad que sucede en el ciberespacio, y esos datos los tienen las empresas públicas, las empresas privadas, los cuerpos de policía, en las actuaciones. A partir de la información generaríamos la inteligencia, ¿no? Inteligencia ya sea de negocio o inteligencia criminal para la investigación criminal, ¿no? Pero esa es la clave. Yo puedo dedicar muchísimos recursos, pero si no tengo inteligencia, pues a lo mejor esa es una de las grandes, ahora mismo que estamos viendo muchas, ya también hay muchas cons vinculadas con inteligencia de ciberamenazas, de OSINT y tal, pues esa es una de las grandes necesidades que cada vez más tenemos, de poder saber entender los datos que se generan en los tráficos de los sistemas, ¿vale?, vinculados con un ciberincidente. Pues esa es una de las grandes demandas que tenemos ahora. Luego llegará, si llegamos a identificar a una persona, pues está claro, esos análisis forenses, esos ya, como digo, ya con las manos en la masa, el análisis de los dispositivos y tal. Pero sí, cada vez es más complicado. Mira, por poneros una anécdota, en otras dos operaciones que hemos hecho este año, me parece, una a final de año y otra de tal, durante la entrada y registro de los malos que queríamos tomar el control de toda la infraestructura que tenían en remoto, que era la que habían utilizado para las distintas actividades delictivas, parte del grupo, como hemos dicho, como no sabemos un actor si está formado por uno, por dos o tres personas, hemos identificado a una serie de personas, pero había más. Entonces, en tiempo real entrábamos en los VPS que tenían las máquinas de los detenidos para tomar el control y poder ir asegurándolas, porque muchas de ellas estaban vinculadas con ciertos ciberataques, y por otro lado, ¿vale?, había el resto del grupo estaba accediendo a los servidores para bloquearnos y echarnos a nosotros, ¿vale? E incluso llegamos a echarles en un caso particular, pero los VPS los habían contratado por Telegram, y ellos hablaban por Telegram a una empresa de VPS en Rusia y se conectaban con el responsable, con el admin de Rusia, y nos echaba a nosotros y les volvía a incorporar a ellos. Entonces ya hasta los registros se convierten esto en una guerra del gato y el ratón entre unos y otros. Así que imagínate tú si tienes que tener preparada a la gente. Absolutamente. Absolutamente. Pues yo creo que ha quedado muy, muy claro, ¿no?, a través de las operaciones, ¿no?, que se llevan a cabo con éxito, como la que hoy es protagonista, de cuál es el gran desafío al que se enfrentan no solo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no solo
unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil, sino la sociedad en su conjunto, instituciones públicas y empresas privadas que tienen que contratar, que quieren ahorrar, que quieren hacer economía, que quieren prosperar, y luego, por supuesto, los componentes culturales, ¿no? Y de atracción del talento y los cantos de sirena, ¿no? Que se producen en un mundo que va a mover muchos miles de millones de dólares y de euros, y cada vez lo va a hacer más. Yo creo que siempre es interesantísimo poder hablar con Juan Antonio Rodríguez Álvarez Sotomayor, al que le voy a preguntar que qué tal está yendo el año, si este 2024 es para poner en el calendario así como una cruz roja o es como todos, igual de intenso. Pues la verdad es que llevamos un año bastante intenso, hemos hecho bastantes explotaciones de operaciones, y lo único que veo es que los dispositivos intervenidos han sido tantos en volumen que ahora analizar todos esos dispositivos, ¿vale? Pues nos va a generar, ¿vale? El que estemos más tranquilos en la oficina y podamos dedicar menos esfuerzos a la identificación. Pero sí, el año está siendo bueno. Y como también me preguntaban con respecto a esta operación que habíamos hablado antes de las 2 detenidos y tal, lo que habíamos tardado mucho en contarlo, ¿no? Porque es lo que nos pasa un poco. Cada vez que hacemos las intervenciones tenemos que explotar la sorpresa en la explotación de la información, ¿vale? Entonces, el resto de las personas que se puedan estar relacionando con ese actor no saben qué información puede ser la que tengamos. Pues cuanto menos información demos, mejor, y entonces ya la explotamos cuando ya tenemos toda la información que hemos podido accionar, ¿no? O utilizar, y ya sabemos que no va a afectar a la investigación. Pues es un poco el reto también que tenemos. Está siendo el año bueno, pero es verdad que está habiendo muchos incidentes. Estáis viendo que seguimos creciendo, los hechos delictivos siguen creciendo a un 26%, ¿eh? Sí. Y este año ha empezado el año bastante activo, ¿eh? El número de hechos delictivos que se conocen por denuncias en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, de Mossos d'Esquadra y de Ertzaintza sigue muy, muy, muy alto, y no hay forma de rebajar el crecimiento, ¿eh? Pues para cuando hablemos a final de año, que volveremos a hablar, estoy seguro que estaremos hablando de un registro mucho mayor. Juan Antonio Rodríguez Álvarez Sotomayor es teniente coronel, es jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que siempre es un gusto escuchar. Te damos la enhorabuena a ti y a todo tu equipo por el trabajo. Os deseamos toda la suerte del mundo, Juan. Muchas gracias. Hasta muy pronto.